Estela, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? Hola, Mica. Estoy saludando a los que no veo. Hola, ¿quién habla? No veo Hola. quién habla. Ya. Bueno. Vamos a volver a compartir, así seguimos. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola. Bien, está. Híjole. Daniel Alberto Talavera ha entrado a función a partir de la... No, o sea, tiene cosas, tiene problemas. Sí, acéptenlo. ¿Crees? No, se cortó. No, Vale. no. Bueno, Acá terminó, estamos. se le cortó. Tiene que después nos mande los estudios que lo vamos a ver. ¿Cómo hago para preguntarle? Estamos. Bueno, habíamos llegado hasta este punto del templo, ¿sí? El templo se divide estrictamente, ¿sí? Estrictamente se divide en dos partes más importantes. Hay un esquema en el trabajo, no sé si me están escuchando. ¿Están Mirá, bien? David, no se ve, no sé. ¿No se puede ver? Sí, se ve, acá se ve. Bien, bárbaro. Existía dentro del templo dos lugares básicamente. El lugar santo, donde estaba el altar del incienso y una mesa para el pan de Dios, el pan de las proposiciones y un candelabro de oro con 7 brazos. Y después existía lo que... ¿No querés volver a instalar? No, se lo sacan. Bueno, después le digo que no, están dando, pero no es que se escuche la voz, no sale de más. A ver, estoy ocupado. Bien. Ese lugar que se llama lugar santísimo, ¿sí? Es el que estaba separado del anterior, que no podía entrar todo el mundo, sino que el único que podía entrar no tenía imágenes, era un cuarto totalmente libre de muebles, ¿sí? Y existía una piedra grande sobre la cual el sacerdote colocaba el incensario de oro una vez al año, en el día de la expiación, solo en ese día, y solo lo hacía el sumo sacerdote, ¿sí? El servicio dentro del templo estaba bajo el control único de los sacerdotes y se realizaba diariamente, a la mañana y a la tarde. Se ofrecía un holocausto en favor del pueblo, o sea, un cordero macho de 1 año, sin manchas ni defecto, acompañado por una ofrenda de comida y otra de bebida. Se quemaba el incienso, y se hacía música y oraciones. Y el acceso a ser sacerdote solo estaba permitido a aquellos que tenían una descendencia directa de Aarón, el hermano de Moisés. ¿Sí? Eran muy específicos en ver cómo era el linaje de esa persona para ser aceptada como sacerdote. Y como ayudante, los levitas, que se dedicaban a todas las tareas accesorias del templo. Y como institución, obviamente que tenía un sistema completo de contribuciones y diezmos y tributos especiales. Para esto, cuando el Señor Jesús se encarna, era un emporio comercial, o sea, se había comercializado completamente. Bien. Abajo. ¿Estamos bien? ¿Están bien? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien. Perfecto. Existía entonces, dentro de la organización, un sumo sacerdote que era responsable máximo y además presidente del Sanedrín,
y que gozaba de dignidad y una situación económica muy importante. Pertenecía al partido de los saduceos y era colaboracionista de los romanos. El cargo era de por vida, pero a muchos procuradores los nombraban y los destituían cuando querían. En cambio, los sacerdotes eran hereditarios y se adquirían por nacer dentro de la tribu de Leví. Había unos 7.000 sacerdotes encargados de atender el templo, y por lo general era gente muy pobre que vivía de ofrendas y de oficios que buscaban por su cuenta para mantenerse económicamente. O sea que no era tan redituable, ¿no? Estoy teniendo un problema que voy a tratar de solucionar. A ver. Bien. Mi computadora está medio escrachata. Y a mi abuela. Ahí. Bueno. Me están apareciendo ciertos carteles extraños. ¿Cuáles eran los grupos socio-religiosos o sociales y religiosos de la época de Jesús? Apóstoles. Estos nombres los vamos a ver en cada uno de las lecturas del Nuevo Testamento. Existían, uno de los grupos principales eran los fariseos, una secta que surgió en el siglo II a.C., ¿sí? Era en la época en que los judíos estaban bajo el poder de los griegos, mejor dicho, estaban siendo como quien dice, contaminados, estaban siendo, absorbiendo esa cultura griega, estaban siendo helenizados, ¿sí? Y ahí aparecen un grupo de líderes judíos llamados Hasidim, ¿sí? Que eran fieles y ortodoxos a la ley de Moisés, ¿sí? Y se sometían al helenismo impuesto en Judea por griegos y sirios, pero realmente ellos se consideraban herederos de esos Hasidim. El propósito era conservar la integridad nacional y la conformidad estricta a la ley de Moisés, y mezclaban un fervoroso patriotismo con una tremenda devoción religiosa. O sea, eran ortodoxos, muy ortodoxos, ¿sí? Luego se fueron convirtiendo en una secta formalista e hipócrita de justicia propia, y se fueron metiendo dentro de las autoridades que vivían en el pueblo, ¿sí? Eran muy influyentes y participaban en la dirección política. Fueron enemigos de las enseñanzas de Jesús, pero hay algunos que se convirtieron al cristianismo. Miren que me pasé. Los saduceos, otro grupo, surgieron en el mismo tiempo que los fariseos, pero estos estaban a favor de adoptar costumbres griegas, ¿sí? O sea, los anteriores eran ortodoxos, se apegaban a la ley de Moisés. Estos querían las costumbres griegas, ¿sí? Era una camarilla de sacerdotes, aristócratas y materialistas, bastante poco religiosas, no eran muy numerosos, pero sí eran ricos y de gran influencia. Colaboraron con todos los grupos que los dominaron a los judíos, ¿sí? No creían ni en ángeles ni en la resurrección y negaban el castigo y la gloria de la vida futura. Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O Mateo 22:23 decía: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y me preguntaron. O sea, los saduceos no creían en la resurrección. Eran muy racionales, mundanos, controlaban gran parte del Sanedrín y ocupaban los cargos principales del sacerdocio y del ritual. Fueron enemigos de los fariseos por sus creencias, pero cuando se fue a juzgar a Jesús, estaban unidos junto con los fariseos, ¿sí? O sea que cuando les convino,
se juntaron con los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Eran copistas de las escrituras, eran aquellos que copiaban las escrituras, una profesión muy antigua, de gran importancia, antes de que fuera inventada la imprenta. Probablemente surgieron en tiempos del exilio. ¿Por qué? Porque les correspondía copiar, estudiar y transmitir las escrituras al pueblo. También eran llamados doctores, maestros de la palabra, intérpretes de la ley, y eran autoridades muy reconocidas. Dice Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? Las decisiones de los escribas principales llegaron a ser la ley oral o tradición, ¿sí? Y su interpretación de las escrituras eran de forma literal y tradicional. Por eso es que estos escribas estaban completamente en contra de Jesús. Tuvieron una gran influencia en el pueblo, enseñaban en el templo y en las sinagogas, ¿sí? Y creían en la resurrección y en los ángeles y en la venida del Mesías y en la reunión final de todas las tribus de Israel. Sus enseñanzas se conservaron en la llamada literatura rabínica, que fue escrita después de que se escribió el Nuevo Testamento. Otro grupo eran los herodianos. Esto era un partido político que favorecía a Herodes, o sea, eran los seguidores de Herodes y de cualquiera de sus descendientes. Creían que cooperando con los romanos resguardaban el interés del país. El pueblo los aborrecía, así como aborrecían a Herodes, pero gozaban de popularidad en los círculos políticos. ¿Sí? En dos momentos, en dos ocasiones, se unieron a los fariseos para tratar de tramar la muerte de Jesús. ¿Sí? Cuando sanó al hombre de la mano seca, en Marcos 3:6, o cuando tentaron a Jesús con la pregunta acerca de los impuestos. ¿Recuerdan cuando los herodianos y los fariseos le preguntan a quién hay que tributar, si había que tributar al César, ¿no? Entonces contesta: denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este grupo religioso, los esenios, pasamos a otro grupo, un grupo no político sino religioso, que surge como una reacción contra los fariseos, que eran muy formales, y los saduceos, que eran muy mundanos. En un mundo muy convulsionado, optaron por una vida tranquila, separada, como si fueran monjes, ¿sí? Con una vida puramente religiosa y con una relación social muy íntima, viviendo en una comunidad y eran con gran laboriosidad y piedad, a orillas del Mar Muerto, en la zona del Qumran. Recordemos que en este lugar aparecieron los últimos, los últimos hallazgos de los rollos, no de los papiros, donde están escritas la palabra de Dios, apareció ahí, en esa zona. O sea que ellos se preocupaban por la conservación y la propagación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ellos creían, ¿sí?, en la reencarnación, en la adoración al sol como Dios, que tenían mezcladas muchas doctrinas, aparte de la doctrina hebrea, muchas creencias paganas. ¿Sí? Y bueno, a orillas del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, es donde aparecieron las copias de gran parte de los escritos del Antiguo Testamento. Otro grupo eran los celotes, o fanáticos ocelosos, ¿sí? También conocidos como los cananistas. Era una secta nacionalista opuesta a los publicanos y políticamente estaban en contra de los romanos y fomentaban frecuentemente rebeliones y escaramuzas. Era como quien dice el grupo extremista, ¿no?, que estaba en contra de los romanos. Querían a toda costa derrotar a los romanos y que se vayan de su tierra. El partido fue fundado por Judas el Galileo, quien dirigió la rebelión contra Roma en el año 6 de la nueva era. Se oponían a Israel,
¿sí? Porque éste pagaba tributo al emperador pagano, lo consideraban eso como una traición, ¿sí? Y uno de los discípulos del Señor, Simón el Celote, esta secta. ¿Por qué se lo llamaban celotes? Porque seguían el ejemplo de Matatías y de sus hijos, que consideraban, se manifestaban celosos por la ley de Dios, eran fanáticos de la libertad y esperaban a un Mesías que iba a ser un caudillo libertador. Los publicanos eran los judíos que más amaban el dinero. Se dedicaban, el resto de los judíos los odiaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era cobrar los tributos para entregarle el dinero al Imperio Romano, ¿sí? A los romanos no les interesaba qué métodos usaban los publicanos para cobrar. Hay un famoso publicano dentro del Nuevo Testamento. ¿Alguien se anima a decirme quién era? Mateo. Exacto. Mateo no lo quería nadie. ¿Por qué? Porque él le cobraba impuestos y cuanto más impuestos cobraba, y cuanto más era lo que se le entregaba a los romanos, más grande era la comisión que él recibía. Eran muy ricos y por eso también eran odiados, ¿no? Porque los judíos por lo general eran pobres y los consideraban apóstatas, ¿sí? Jesús los nombraba a los publicanos, y en el Nuevo Testamento, tanto en Mateo 5 como en Mateo 21, se los nombra, ponen una misma categoría como a los pecadores, ¿sí? Eran realmente muy poco queridos. Bueno, ahora vamos a hablar de la sinagoga. Esos son los grupos sociales y religiosos que existían en esos tiempos. Es importante conocerlo porque cuando leemos, ahora vamos a entender un poco más qué pasaba cuando aparecía un fariseo, o cuando un fariseo quería tentar quería hacerle alguna pregunta al Señor, qué pasaba con los celotes. Y bueno, nos falta saber qué son las sinagogas. Habíamos hablado del templo. El templo era el lugar principal, pero las sinagogas eran lugares, la traducción de la palabra griega es asamblea, ¿sí? Eran pequeños lugares que se armaban, ¿sí? Para leer el Torá, el Talmud, y para hacer pequeños cultos, ¿sí? ¿Cuándo aparecieron? En los días del cautiverio, ¿sí? Cuando los judíos habían perdido su templo y toda la nación judía estaba dispersa. Cuando vuelven a regresar a Palestina, los judíos trajeron consigo su sinagoga. Toda ciudad importante tenía una o más sinagogas. Jerusalén, a pesar de estar el templo en ese lugar, ¿sí? Para el año 70 después de Cristo tenía no solamente el templo, sino alrededor de 400 sinagogas. Y estaban presididas por una junta de ancianos. A las sinagogas asistían, por ejemplo, los primeros cristianos y Jesús, ¿sí? Una sinagoga muy conocida fue la de Capernaum, que se menciona en Marcos 1:21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba el Señor. Fiestas. Las fiestas de los judíos. En la época del Nuevo Testamento. Había básicamente 6 fiestas, en orden de aparición a lo largo del año. La primera fiesta del año era la fiesta de las suertes, o del Purim. Se celebraba en torno a más o menos en marzo, ¿sí? Es la conmemoración de la liberación de los judíos de manos de Amán, según está narrado en el libro de Esther. Es una fiesta recordando que fueron liberados en ese momento los judíos. La segunda gran fiesta es la fiesta de la Pascua, celebrada el 14 de Nisan, en abril, la celebramos el resto del mundo. Es en memoria de la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Su importancia era tal que los romanos solían liberar un preso en esa fecha, de acuerdo con la voluntad del pueblo.
¿Mm? ¿Se acuerdan que en Pascuas, cuando es juzgado el Señor, se pone, Pilatos pone en consideración del pueblo a quién querían liberar, y al Señor Jesús o a un delincuente, y el pueblo eligió al delincuente. A continuación de la Pascua y en asociación con ella venía una fiesta que se llama Fiesta de los Panes sin Levadura, que duraba 7 días después de la Pascua. Tercera fiesta, ¿sí?, es la festividad de Pentecostés. Tiene lugar 50 días después de la Pascua, cerca de mayo. Se conmemora en ella la entrega de la ley a Moisés, así como la siega del grano del que se ofrecían en el templo 2 de los llamados panes de agua. Luego la cuarta fiesta es la fiesta del día de expiación, que en realidad consistía más en un ayuno que en una fiesta. Era un solo día, ¿sí?, en que el sumo sacerdote podía entrar al Santísimo para ofrecer incienso y rociar la sangre de los sacrificios. Tras realizar estos actos se soltaba el macho cabrío al desierto, que llevaba simbólicamente la culpa de la nación judía, y se sacaba fuera de la ciudad los restos de animales sacrificados en holocausto. Durante ese día se ayunaba y se oraba de manera especialmente solemne. La quinta fiesta era la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, ¿sí?, más o menos a los primeros días de octubre, y en ella se conmemora la protección que Dios le dio a Israel durante los 40 años que estuvo vagando en el desierto, desde la salida a Egipto. Era una forma de dar gracias por las bendiciones recibidas durante todo el año. En esta festividad era costumbre que la gente viviera en cabañas improvisadas, por eso se le llamaba los tabernáculos o cabañas, ¿sí? Los 2 actos religiosos principales eran el derramamiento de una libación de agua, realizada por un sacerdote usando una jarra de oro con agua del estanque de Siloé, y la iluminación del templo mediante 4 enormes lámparas que se situaban en el patio de las mujeres. La última ¿Por fiesta, qué haces eso? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad tenés que hacer eso? ¡Qué piba! la última fiesta es la fiesta de la dedicación, a mediados de nuestro mes de diciembre aproximadamente, que conmemora la restauración y rededicación del templo realizada Judas Macabeo. Durante esta fiesta serán el libro 1 y 2 de Macabeos. Ahora, de todas estas fiestas, hay 3 fiestas anuales que involucran una peregrinación. Esas 3 fiestas son las Pascuas, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque cuando el Señor ya sabía, o sea, cuando el Señor se preparaba para el Calvario, va a Jerusalén a cenar o a tomar la Pascua junto con sus discípulos. O sea que era una costumbre peregrinar hacia Jerusalén para llegar a esa fiesta. Esa fiesta de Pascua tenía 2 partes, preparativos y la cena, ¿sí? Si ustedes van al texto que les pasé, van a ver detallado cuáles eran los preparativos y cómo se ponían las copas, cómo se preparaba toda la ceremonia, cómo se preparaba el cordero, cómo eran las comidas que se iban a comer, cómo se hacía la cena según el libro de Éxodo, según Levítico y según el libro de Deuteronomio, ¿no? La segunda fiesta en la que se necesita una peregrinación, o sea, que la gente vaya hacia Jerusalén, aquellos que vivían en otras ciudades, es la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué es importante? Porque la fiesta de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo desciende sobre y comienza formalmente la Iglesia de Cristo. Esa fiesta de Pentecostés
Es una fiesta que duraba una semana, ¿sí? También llamada fiesta de la siega o de las primicias. En el libro del Éxodo dice que hay que presentarse al Señor por la fiesta de la siega, de las primicias, de todo lo que hayas sembrado en tus tierras. ¿Qué quiere decir? La primera parte que se cosechaba se presentaba al templo. Dice Éxodo 23:16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de sus labores que hubieras sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de sus labores, de tus labores del campo. No trata solo de agradecerle a Dios, sino también de compartir con los más débiles, con los esclavos, los levitas, los inmigrantes y los huérfanos y las viudas, todo eso que fue lo primero que se no nos olvidemos que en Hechos 2:1, la fiesta de Pentecostés es cuando llegó el día que todos estaban unánimes y juntos. Bueno, y por último, tenemos la fiesta de Tabernáculos. También es una fiesta en la cual hay que peregrinar, ¿sí? Y se divide en dos grandes hechos, ¿sí? La ceremonia del ramo, ¿sí? Donde los judíos presentaban en el templo de Jerusalén, llevando en la mano izquierda un ramo de cedro o un fruto parecido al limón, y en la derecha un ramo compuesto por una rama de palmera y otra de sábila. Y luego era la ceremonia de la libación del agua. Un frasco de oro de 3 litros de contenido era llenado con agua del estanque de Siloé, y cuando llegaban a la puerta del agua sonaba el sofar o sostenido, y a continuación un nuevo tono sostenido, y se derramaba el agua al oeste, al este, al oeste y al este. Quizás el sentido primitivo del rito era propiciar las lluvias para el comienzo del otoño, para que salgan bien lo que se había sembrado. Y si vamos a Juan 7, 37, 38, el último día más solemne de las fiestas, Jesús, de pie, como estaba, gritó: quien tenga sed y se acerque a mí, quien crea en mí, que beba, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Bueno, con esto hemos terminado esta parte y nos preparamos para la próxima clase. Para que voy a dejar de compartir. Bien. Estas 3 clases hablaron de los judíos. Ahora vamos a entrar realmente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a ver características de los 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿sí? Así que si esto fue pesado, lo próximo va a ser más lindo. Siempre tenemos que pensarlo de esa manera. Para todos aquellos que necesiten conectarse y no tengan mi teléfono, pásenlo. Hoy justo lo puso en el grupo, en el punto de encuentro, ¿sí? Y vamos a hacer, como les decía, vamos a tratar de armar un grupo para que nos podamos conectar, más que nada para mandar material, ¿sí? Todo lo que se... Bueno, ¿alguno quiere preguntar algo? Micael, el micrófono. ¿Cómo? Ah, perdón. No pasa nada. Que ¿Todo está Micael bien, apague el Cristian? micrófono. Cristian, ¿todo Dani, bien? Dani. Sí, todo bien. Bueno, Estaba escuchando. bien. Interesante. Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Todo bajo control. Bajo el me control del alegro, Señor. me alegro, me alegro. Bueno, chicos, vamos a cerrar esta noche con una oración, si les parece. ¿Querés, Cristian, orar? Dale. Bueno,
Amado Dios, te doy gracias por esta noche, por el tiempo compartido con mis hermanos. Estamos aprendiendo de tu palabra. Gracias por este vínculo, por todas las palabras que nos revelás. Te pido que nos sirva para seguir creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra, y que también lo podamos desarrollar y aplicar en nuestras vidas, en nuestros trabajos y en nuestras partes ministeriales en la iglesia de Punto de Encuentro. Gracias por todo. Te pido que te quedes con nosotros y que nos ayudes a reflexionar en todo lo que hemos aprendido en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, Dios mediante, nos vamos a ver dentro de 15 días, ¿sí? A todos aquellos que quieran compartirle el teléfono, háganlo, así hacemos ese grupo. No es para molestar, sino es para que les mande a ustedes las grabaciones, los textos, todo lo que hay viendo, ¿sí? Les mando un abrazo grande, cuídense mucho. Abrazo, No. buenas semanas. Dios Bendiciones, mediante, nos buena vemos semana. el domingo, ¿sí? Cuídense. Chao Estela, chao Cristian, chao Mica, chao Ale, saludos a Chao, las gracias familias. Dani. Chao a Nos todos. vemos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Wow.